La película comienza hace 17 años, en el corazón de una selva espesa. Un helicóptero se estrella en la isla de Saint. En su interior, un grupo de médicos y científicos estudia el ADN de todo tipo de especies híbridas. En una cámara frigorífica, conservan el cuerpo de lo que parece ser un dinosaurio gigantesco. Mientras tanto, en otra sala, dos especialistas entran para realizar un procedimiento, pero de repente, ocurre una falla importante en el sistema de contención. Mientras intentan cerrar una escotilla, un pequeño escombro se atasca, impidiendo el sellado. Las alarmas se activan, y todos corren para cerrar manualmente y evitar que lo que está encerrado escape. Pero los médicos que habían entrado para inyectar medicamentos no salen a tiempo, y trágicamente, son asesinados por el dinosaurio híbrido que habían creado. Más tarde, vemos a personas pintando muros cubiertos de dibujos de dinosaurios. El tiempo hace su trabajo, y estas antiguas exposiciones de dinosaurios terminan abandonadas. En la ciudad, las noticias informan que un viejo brachiosaurio se escapó de su recinto, causando un enorme atasco de tráfico. Este gran ejemplar es también el último sobreviviente de su especie en Europa. Es entonces cuando conocemos a Martin Krebs, un representante de Parker Henics Pharmaceutical Engineering, una empresa farmacéutica que trabaja en nuevos medicamentos. Él se encuentra con Zora Bennett, a quien ha contactado para ofrecerle una misión bastante única, aunque no exenta de riesgos legales o dilemas éticos. Krebs le explica que están intentando recolectar muestras de los 3 dinosaurios más poderosos de la Tierra para desarrollar un medicamento revolucionario capaz de tratar enfermedades cardíacas y salvar miles de vidas. Pero le advierte que estas criaturas se encuentran en islas cercanas al Ecuador, totalmente prohibidas, ya que todos los gobiernos del mundo han restringido su acceso. Sin embargo, Krebs admite que planean llevar a cabo la misión contratando a un civil. Al principio, Zora se niega, pero se detiene, reflexiona y finalmente pregunta cuánto dinero está en juego. Krebs le revela la cifra, $10 millones, una suma de 7 dígitos, exactamente el tipo de dinero que ella necesita para asegurar un futuro estable. Finalmente, Zora acepta. Se dirigen a un lugar más tranquilo para seguir hablando. Visitan un museo a punto de cerrar, dedicado a la era en que los dinosaurios dominaban la Tierra. Allí, Krebs presenta a Zora al Dr. Henry Loomis, diciéndole que ella es la especialista asignada a la misión. Krebs explica que deben capturar dinosaurios vivos para la investigación y, a largo plazo, desarrollar medicamentos para el corazón. Precisa que buscan los corazones más grandes posibles en estas criaturas, ya que cuanto más grande es el corazón, más tiempo viven, lo cual es crucial para el éxito de su medicamento. Los objetivos principales son 3 especies: el Mosasaurus que nada en los océanos, el Titanosaurus terrestre y el Quetzalcoatlus que surca los cielos. Cada una de estas bestias puede vivir más de 100 años. Krebs y Zora intentan convencer al Dr. Loomis de unirse a la misión en nombre de la ciencia y la posibilidad de salvar innumerables vidas, pero Henry duda, argumentando que todo esto es ilegal. Krebs replica que si abandona, demostrará que solo es un adicto a los zoológicos. Aprovecha para recordarle que apenas vendió 12 entradas en una semana recientemente, cuando en la época de la fiebre por los dinosaurios, la gente hacía fila durante horas para entrar. Además, Krebs insiste en que hoy en día casi nadie se preocupa por estos animales. Ante la presión y todos estos argumentos, el Dr. Henry Loomis finalmente acepta unirse a la misión. Luego, la historia nos lleva a Surinam, donde vemos a personas apostando en un ambiente relajado. Es allí donde Zora y Krebs se reúnen con Duncan para saber si ha decidido unirse a la misión, ya que Krebs ya lo había informado por teléfono. Duncan admite que lo ha pensado, especialmente por Zora, pero tiene dudas. Le preocupa que sea demasiado arriesgado poner en juego su barco, sobre todo porque aún no ha terminado de pagarlo. Zora, convencida de que Duncan es el mejor para este trabajo, le dice a Krebs que ha trabajado con él durante mucho tiempo. Para convencer a Duncan, Krebs acepta duplicar la suma de la que habían hablado antes. Finalmente, Duncan cede y acepta. Luego conocemos a Bobby Atwater, el responsable de la seguridad del equipo, cuyo rol principal es asegurarse de que nadie sea devorado por un dinosaurio. Bobby también participa en la expedición. Su primer objetivo para obtener una muestra se encuentra cerca del Ecuador, a unos 240 kilómetros de su posición actual. Al acercarse, el Dr. Henry Loomis prepara dardos especiales equipados con viales para recolectar muestras de ADN, pero especifica que estos dardos solo funcionarán si se acercan a menos de 10 metros del dinosaurio. En el camino, Duncan se acerca a Zora y le dice que lo siente por Booker, un hombre que murió en una misión anterior, una pérdida enorme para ella. Más tarde, Duncan se sincera sobre su vida personal, explicando que con su esposa solo se veían realmente cuando visitaban a su pequeño hijo, y que finalmente se separaron. Zora, medio en broma y riendo, le dice que ambos son patéticos y que, a pesar de todo, deben mantenerse con vida si quieren conseguir la fortuna que los espera. Pero Duncan confiesa que siente la necesidad de lograr algo realmente grande mientras aún pueda. El equipo sigue avanzando, dirigiéndose 75 kilómetros más al sur. Mientras tanto, la historia pasa a una familia navegando en un pequeño yate en medio del océano.
Rubén, el padre, llama a su hija menor, Isabella, para preguntarle dónde está su hermana Teresa. En ese momento, Teresa sale del interior del barco, y Rubén le pregunta por su novio, recordándole que es su turno de tomar el timón. Un instante después, Javier, el novio de Teresa, aparece, medio dormido, pero se niega a tomar el timón, diciendo que está completamente agotado y sugiere en cambio echar el ancla. Rubén explica que eso no es posible, ya que están sobre aguas de 2000 metros de profundidad y el ancla solo tiene 50 metros, por lo que decide seguir manejando el yate durante una hora más, esperando que Javier tome el relevo después. Para calmar la tensión, Teresa propone tomar el turno de su novio. Rubén, claramente frustrado, le responde que esperaba que se quedaran todos juntos como familia para despedirse adecuadamente. Teresa, un poco resignada pero queriendo calmar a su padre, lo tranquiliza diciendo que solo se va a Nueva York. De repente, un ruido extraño capta la atención de Rubén. Pasa el timón a su hija Isabella y va a verificar. Es entonces cuando se da cuenta de que están rodeados de criaturas gigantescas, dinosaurios. Rubén, incrédulo, se niega a aceptar que estas bestias puedan seguir vivas, ya que se suponía que estaban casi extintas. Mientras tanto, Javier, que se había quedado dormido, está atrapado bajo cubierta. Rubén le grita que pida ayuda por radio, pero Javier reacciona lentamente. Finalmente, Rubén logra subir al puente con sus hijas, y poco después, Javier se une a ellos. Justo cuando una criatura marina gigante emerge del agua, Javier nada frenéticamente y logra subir al yate, saliendo ileso y sosteniendo la radio en sus manos. Más tarde, Zora está allí, mirando el océano, con aire pensativo y un toque de tristeza en los ojos, hasta que un civil del grupo la interrumpe. Le pregunta si realmente es una mercenaria. Zora asiente y dice que sí, que su vida es peligrosa, pero mucho más emocionante que la de él, porque nadie ha intentado dispararle. Luego le desea buenas noches y se va a dormir. A la mañana siguiente, Duncan capta una transmisión de radio de la misma familia que vimos antes, pero están a 45 kilómetros fuera de su ruta, en la dirección opuesta a la que se dirige el equipo. Bobby sugiere que tal vez la Guardia Costera se encargará, especialmente porque están a solo 3 minutos del lugar donde se supone que está el Mosasaurus. Pero Zora logra convencerlos, diciendo que es crucial ir a ayudar a la familia, incluso si eso significa desviarse de su arriesgada misión inicial. Mientras tanto, la familia está agotada de esperar. En ese momento, ven el barco de Zora acercándose. Rápidamente comienzan a describirle cómo eran las criaturas que los atacaron, pero Krebs los interrumpe, insistiendo en que deben continuar con la misión. Como los jóvenes no tienen idea de la misión de la que habla, intentan desviar la conversación. En ese instante, se dan cuenta de que el Mosasaurus está muy cerca. Los ha encontrado. Mientras se preparan para perseguirlo y seguir con la misión, deciden dejar a la familia esperando, prometiéndoles que estarán a salvo una vez que todo termine. Pero mientras el equipo sale a cazar al Mosasaurus, descubren que es increíblemente rápido. Zora debe esperar a que la criatura se acerque a menos de 10 metros antes de poder disparar. Poco a poco, logran reducir la distancia. Zora dispara, pero el animal, ocupado en subir a la superficie y sumergirse en las olas, lo esquiva. Finalmente, Zora logra acertar. El tubo se llena de sangre, y logran recuperarlo. Todos felicitan a Zora por su disparo preciso y al doctor por haber diseñado el arma. Más tarde, solo dentro del barco, el doctor le explica a Zora que el medicamento que esperan fabricar con este material genético de dinosaurio solo estará disponible para un pequeño grupo de personas, ya que la mayoría no podrá permitirse algo tan costoso. Le recuerda que debería pensar en el bien de todos, pero ella lo interrumpe, diciéndole que deje de hablar. Momentos después, los mismos dinosaurios que atacaron a la familia antes reaparecen. Son depredadores que han venido a cazar al Mosasaurus. En ese momento, Bobby sale disparando, decidido a seguir atacando, pero sus disparos solo lo hacen vulnerable, y las criaturas terminan matándolo. Justo después, el Mosasaurus emerge nuevamente del agua y los ataca, obligando a todos a dirigirse hacia formaciones rocosas. Mientras tanto, Rubén le dice a Teresa que pida ayuda por radio y contacte a los servicios de emergencia. Duncan comienza a maniobrar el barco hacia las islas cercanas, pensando que el Mosasaurus no puede nadar en aguas poco profundas, pero hay un riesgo real de chocar contra las rocas y hundirse, por lo que todos se preparan para saltar. Leclerc, que pilotaba el barco por turnos, ayuda a mantener el motor en marcha. Mientras tanto, Teresa toma la radio, pero Krebs la detiene, advirtiéndole que no pueden arriesgarse a alertar a nadie. Desesperada, Teresa resbala y cae al agua, y su novio, Javier, salta inmediatamente para salvarla. Mientras el barco sigue chocando contra las rocas, todos finalmente se ven obligados a saltar por la borda. Como la zona tiene aguas poco profundas, todos saltan, excepto Duncan, que se estrella con el barco. Los sobrevivientes nadan con todas sus fuerzas hasta llegar a la isla. Teresa encuentra a Javier y le dice que los hombres en el barco intentaron matarla. Krebs logra llegar a la orilla con mucho esfuerzo y les dice a todos que deben adentrarse más en la isla, ya que criaturas anfibias acechan a lo largo de la costa. Mientras tanto,
Duncan logra ponerse a salvo. Nina, que también forma parte del equipo, recoge provisiones cuando de repente es atacada por un dinosaurio que nadie había notado. Al mismo tiempo, Rubén, sus hijas y Javier llegan a un lugar que ofrece una vista absolutamente magnífica de la isla. Krebs se acerca a Zora y suelta una bomba. Hay mutaciones aquí. La cosa que se llevó a Nina era una de ellas. Además, admite que les había ocultado información crucial. Esta isla está infestada de dinosaurios modificados genéticamente, ya que los dinosaurios normales empezaban a parecer demasiado aburridos para los visitantes del parque. Hay un laboratorio aquí que creó especies híbridas, aunque algunas de estas criaturas resultaron demasiado aterradoras para ser aceptadas por el público. Pero cada mutación vale $72 millones, por lo que no pueden simplemente eliminarlas. Es entonces cuando Zora revela que ha contratado a un equipo de extracción especializado, con órdenes de venir si no tienen noticias de ellos en 24 horas. Según su plan, sobrevolarán la zona al atardecer del segundo día, pero solo podrán vigilar durante 2 minutos. Aterrizar sería demasiado peligroso. Ahora, el grupo debe enfrentarse a estas criaturas mutantes, y su misión se ha reducido prácticamente a una sola cosa: mantenerse con vida hasta que el helicóptero pueda venir a rescatarlos, mientras siguen recolectando las muestras para su objetivo inicial. Mientras tanto, la familia sigue intentando encontrar una forma de escapar, de encontrar una radio, de pedir ayuda y también de denunciar a Krebs por intentar matar a Teresa. Al mismo tiempo, los miembros restantes del equipo hablan de que los T-Rex se encuentran en el centro del valle, por lo que deben avanzar con extrema precaución. Más tarde, Zora confronta a Krebs sobre lo que pasó con Teresa y cómo cayó al agua, pero él insiste en que no pasó nada extraño y que simplemente resbaló. Zora no le cree y le advierte que si descubre que hubo algo más, se asegurará personalmente de que pague por ello. Luego, la niña pequeña se encuentra con un pequeño dinosaurio que resulta ser una mutación, y su hermana logra ahuyentarlo. Poco después, Rubén agradece a Javier por haber saltado al océano para salvar a Teresa. Mientras tanto, Krebs se dirige al lago para llenar su cantimplora y ve un collar atrapado entre las rocas. Cuando Krebs se da la vuelta, se encuentra cara a cara con los restos de un helicóptero estrellado, el mismo que vimos al principio de la historia. Mientras tanto, del lado de la familia, Javier explora la zona, buscando un camino seguro. Está convencido de que deben seguir los tubos subterráneos para llegar a las instalaciones de la isla. Mientras Rubén y sus hijas descansan, Rubén se disculpa con Javier por haberlo tratado de perezoso y le agradece nuevamente por haber salvado a su hija. Javier, sin embargo, admite que ni siquiera sabe por qué Teresa sigue con él. Rubén le dice que incluso cuando las personas hablan mal de ti, siempre debes demostrar que están equivocadas con tus acciones, porque de lo contrario, esas palabras podrían terminar siendo ciertas. Después de eso, Javier se aleja para ir al baño. Mientras tanto, la niña pequeña se despierta y se da cuenta de que el pequeño dinosaurio mutante ha regresado y ahora duerme a su lado. En cuanto a Javier, mientras se alivia, de repente nota un dinosaurio que se acerca sigilosamente. En ese momento, aparece otro dinosaurio, pero segundos después, una criatura aún más grande surge, atrapa a los dos dinosaurios y se los lleva volando, dejando a Javier absolutamente aterrorizado y temblando como nunca. Llega el día siguiente, y el equipo sigue avanzando. Krebs señala que, aunque muchos dinosaurios son herbívoros, sus depredadores definitivamente no lo son, lo que significa que están en peligro constante. Pronto, comienzan a escuchar ruidos provenientes de todo tipo de especies diferentes, por lo que deciden moverse lo más silenciosamente posible. De repente, aparece una cola gigante, revelando la presencia de los T-Rex terrestres. Mientras los miembros más jóvenes del equipo corren para ponerse a cubierto, se nota que, a pesar de su apariencia masiva y aterradora, estas criaturas muestran gestos sorprendentemente suaves. Zora prepara un dardo para extraer sangre, y el doctor, muy emocionado, se acerca y toca la pierna del dinosaurio, sintiendo algo totalmente único e inolvidable. Zora logra acercarse lo suficiente y dispara el dardo. Consiguen extraer una muestra de sangre y se dan cuenta de que hay todo un grupo de estos dinosaurios viviendo en la zona. Mientras tanto, la familia sigue caminando, aún buscando la instalación de la que tanto han oído hablar. La niña pequeña se queda con su pequeño dinosaurio mutante, al que decide llamar Dolores, decidida a llevárselo a casa. Pero, distraídos, resbalan y caen rodando. Dolores también cae, pero, asustada, huye, sintiendo que este lugar podría ser peligroso. Luego, Teresa ve un barco a lo lejos y decide seguirlo, ya que su padre no puede caminar. Avanzando con dificultad, Teresa se dirige lentamente hacia el lugar donde se supone que está el barco. Pero en el camino, encuentra las huellas de un dinosaurio muerto. Al acercarse aún más, otro dinosaurio aparece de repente, pero huele a un depredador aún más grande cerca y se aleja rápidamente. Es entonces cuando Teresa se da la vuelta y descubre un T-Rex durmiendo justo allí. Todavía decidida a llegar al barco que ve frente a ella, sigue avanzando. Pero al llegar a lo que pensó que era un barco, se da cuenta con angustia de que es solo la proa de una nave, medio enterrada, incompleta y abandonada. Presa del pánico,
registra la zona más minuciosamente y encuentra una bolsa de emergencia. Mientras tanto, la niña pequeña se acerca a Dolores y le dice con tristeza que debe irse, ya que este lugar no es seguro para ella. Teresa arrastra la bolsa de emergencia hasta el muelle, acercándola lo más posible al lago. Allí, lee las instrucciones impresas en la bolsa, que indican que debe inflarse en suelo firme. Del otro lado del lago, Rubén le grita que no la infle, pero Teresa, decidida a salir de la isla, lo ignora y activa el mecanismo. Pero el ruido de la balsa al inflarse despierta al enorme dinosaurio que hasta ese momento dormía. Aunque el dinosaurio no nota a Teresa de inmediato, se aleja hacia otra parte del lago para beber agua. Aprovechando la oportunidad mientras el dinosaurio está distraído, Teresa arrastra la balsa hasta el lugar donde espera su familia. Con el corazón apesadumbrado, la niña pequeña finalmente se despide del pequeño dinosaurio, Dolores, y todos corren hacia el barco. Pero la fuerte corriente en el lago los arrastra directamente hacia la zona donde está el T-Rex. Presa del pánico, todos reman como locos, intentando alejarse. Pero el dinosaurio gigante se sumerge bajo el agua y comienza a nadar tras ellos. Con un movimiento rápido y violento, el Rex los alcanza y, de un solo golpe, vuelca la balsa y envía a todos al agua. La familia logra sobrevivir, pero una vez que el T-Rex se da cuenta de que siguen vivos, continúa persiguiéndolos y casi devora a Rubén. Sin aliento y apenas capaz de hablar, Rubén grita a todos que se escondan entre las rocas para que el Rex no pueda alcanzarlos. Pero queda horrorizado cuando se da cuenta de que su hija menor ha desaparecido. Gritando su nombre en pánico, la busca frenéticamente. Es entonces cuando Isabella lo llama, y Rubén la ve, sintiendo una oleada de alivio. Ella se había escondido bajo el barco volcado todo el tiempo, porque no sabía nadar. Pero todo el ruido y los gritos atraen la atención del T-Rex, y este detecta a la niña pequeña. Abalanzándose sobre ella y levantando la balsa en el aire con sus dientes masivos, Rubén, convencido de que la criatura se ha tragado a su hija, queda completamente destrozado. Pero momentos después, Isabella reaparece, nadando hacia ellos. Cuando finalmente logran reunirse, el T-Rex intenta atacarlos nuevamente, pero las rocas bloquean su camino. Furioso, el dinosaurio lanza la balsa contra ellos con todas sus fuerzas antes de alejarse, rugiendo de pura frustración. Mientras tanto, el equipo ha llegado a las rocas más altas de la isla, donde se encuentra el nido del Quetzalcóatlus. Saben que es mucho más seguro recolectar muestras de los huevos que arriesgarse a intentar capturar a un adulto, ya que estos carnívoros podrían despedazarlos en un instante. Leclerc baja primero, seguido de cerca por Zora y Henry. Llegan a una entrada que parece un templo antiguo, y es allí donde finalmente encuentran los valiosos huevos. Henry comienza a recolectar muestras de los huevos, y en medio del proceso, le dice nuevamente a Zora que deberían entregar las pruebas directamente a las autoridades en lugar de dárselas a Krebs. Así, todos podrían beneficiarse de este avance científico, y se podrían salvar innumerables vidas. Pero Zora no está de acuerdo, ya que en ese escenario no recibiría ni un centavo. Leclerc está ocupado recolectando muestras cuando de repente es detectado por un dinosaurio que regresa a su nido. Sintiendo la intrusión, la criatura se lanza directamente sobre ellos. Los compañeros de Leclerc corren para ayudarlo, pero el dinosaurio lo persigue sin descanso. Gracias al caos causado por el ataque, el grupo logra obtener la muestra que necesitan. Pero durante la lucha por liberar a Leclerc, la muestra se desliza de sus manos, y Henry pierde el equilibrio y cae por el borde. Zora lo atrapa justo a tiempo, pero en medio del caos, el dinosaurio termina devorando a Leclerc ante los ojos horrorizados de todos. Finalmente, logran recuperar la muestra, y aunque Henry cae desde una gran altura, tiene la suerte de aterrizar en el agua, lo que le salva la vida. Zora se apresura a ayudarlo, y pronto, el resto del equipo se reúne a su alrededor, aliviados de ver que ambos están bien. Logran mantener la muestra a salvo y consideran la misión cumplida. Bueno, casi, porque ahora solo tienen que encontrar una forma de volver a casa. Mientras tanto, la familia navega tranquilamente en la balsa, admirando el paisaje mientras se acercan a las antiguas instalaciones del laboratorio. Duncan, que observa desde lejos, nota que el helipuerto está situado en medio de una enorme presa, pero no ve a la familia por ninguna parte. Pero Zora ve huellas frescas en el suelo y comienza a gritar, convencida de que los niños deben estar cerca. Finalmente, logran reunirse con la familia, pero Teresa está furiosa con Krebs. En medio de toda esta tensión, Krebs saca un arma contra el grupo, exigiendo que todos se queden en el lugar y esperen la llegada del helicóptero. En ese momento, la niña pequeña escucha ruidos extraños y les dice a todos que se callen. Los sonidos provienen de un generador conectado a un temporizador. Segundos después, se enciende, inundando el lugar de luces y reproduciendo una melodía. De repente, un dinosaurio mutante aparece en la zona, obligando a todos a correr por sus vidas, dispersándose en diferentes partes del complejo para esconderse. Algunos logran encerrarse en un supermercado, mientras el dinosaurio mutante sigue persiguiéndolo sin descanso. Mientras tanto, el Doctor y Duncan se refugian en otra sección, directamente en el laboratorio donde comenzó toda esta historia. Zora y Krebs, por su parte,
quedan atrapados bajo un coche y comienzan a disparar al dinosaurio mutante, intentando repelerlo. En ese momento, Dolores, el pequeño dinosaurio mutante, reaparece y logra reunirse con el grupo. Mientras la niña pequeña le ofrece comida, se revela que otro dinosaurio mutante acecha cerca. Esta nueva criatura se lanza sobre la niña, pero ella logra esconderse en un refrigerador. Extrañamente, el dinosaurio ve su propio reflejo en un espejo cercano, y disgustado por su apariencia, decide irse. Mientras tanto, los demás elaboran un plan y comienzan a moverse a través de los tubos. Por su lado, Duncan y Henry descubren que hay túneles bajo la isla que conducen directamente al océano. Desde allí, pueden ver el helicóptero que se acerca, así como varias especies aún congeladas en cámaras criogénicas. Duncan decide regresar por los niños mientras envía a Henry hacia el helicóptero. Mientras tanto, Krebs, que lleva las muestras, se da cuenta de que tiene las llaves de un vehículo y decide escapar, dejando a Zora atrás. Pero Zora no se rinde tan fácilmente y sale tras él. Pronto, ve a un dinosaurio detectar a los niños en los tubos y bajar para atacarlos, pero ella también interviene para ayudar. Mientras tanto, los pilotos del helicóptero, al no ver ninguna señal clara, comienzan a prepararse para irse, pero Henry dispara una bengala justo a tiempo, atrayendo la atención de la tripulación. El helicóptero da la vuelta para recogerlos, justo cuando un dinosaurio mutante gigantesco aparece, y con una fuerza brutal, destroza el aparato. Henry, horrorizado, corre lo más rápido que puede para advertir a Duncan de lo que acaba de pasar. Finalmente, todos logran reunirse, excepto Krebs. Henry, devastado, anuncia que el helicóptero fue destruido y que su única oportunidad ahora es pasar por un túnel que lleva al océano, donde un barco los espera. Mientras tanto, Krebs sigue avanzando a toda velocidad en un vehículo, aplastando a todos los dinosaurios mutantes que se cruzan en su camino mientras se dirige al muelle, esperando escapar. De vuelta con los niños, se encuentran cara a cara con el dinosaurio que se metió en los tubos, pero logran neutralizarlo. Saben perfectamente que si Krebs llega al barco antes que ellos, se irá y los dejará atrapados en la isla. Continúan y finalmente llegan a la salida, solo para encontrarse con un panel de control que bloquea su camino. Como la niña pequeña es la única lo suficientemente pequeña para colarse por el espacio estrecho, se ofrece voluntaria para arrastrarse dentro y abrir la puerta desde el otro lado. Pero justo en esa zona está el dinosaurio mutante gigante, el mismo que devoró el helicóptero antes. Valientemente, la niña pequeña logra desbloquear la puerta y deja pasar a los demás. En ese preciso momento, el dinosaurio mutante gigante se distrae con Krebs, quien acelera en un vehículo, cortándole el paso a la criatura. La criatura aplasta el coche con una fuerza brutal, pero de alguna manera, Krebs logra salir ileso. Sin embargo, en un cruel giro del destino, el dinosaurio mutante gigante lo atrapa y se lo traga entero. Sin perder un segundo, Zora recupera las muestras que cayeron de las manos de Krebs. Decidida a salir, el grupo corre hacia el barco, pero la niña pequeña se queda paralizada de miedo al ver al dinosaurio colosal tan cerca, listo para atraparla. Duncan, decidido a protegerla, enciende una bengala para distraer al monstruo y alejarlo de la niña. Con una resolución heroica, Duncan se sacrifica, lanzándose al océano con la bengala, atrayendo al dinosaurio mutante gigante tras él. Zora, emocionalmente destrozada, observa la escena sin poder hacer nada, pero finalmente logra preparar el barco y hace subir a todos a bordo. Sin embargo, duda en partir sin Duncan, queriendo esperarlo, pero los demás la convencen de que deben irse inmediatamente. Desde el barco, miran con profunda tristeza como Duncan parece rendirse ante la criatura implacable. Poco después, el grupo es perseguido por la bestia, pero afortunadamente, el barco es más rápido, y logran dejar atrás a la mutación gigante. Minutos después, justo cuando creen que todo ha terminado, ven una bengala brillando en el horizonte. Para sorpresa y alivio de todos, es Duncan. Está vivo. Lo suben rápidamente a bordo y continúan hacia la libertad, y descubren que Dolores, el pequeño dinosaurio mutante, logró seguirlos en su huida. Habiendo salvado las muestras, Henry y Zora discuten qué hacer con ellas. El doctor le dice a Zora que ahora depende de ella decidir el destino de este descubrimiento. Tras reflexionar, Zora dice que, por ahora, preferiría que las muestras se usaran para el bien del mundo y que, al final, el dinero ya no es lo más importante para ella. Mientras tanto, observan con asombro a un grupo de delfines que saltan y se deslizan en el agua a su alrededor, intercambiando sonrisas y miradas llenas de esperanza. Y ahí es donde termina esta historia. Si te ha gustado, no olvides hacer clic en el botón de me gusta y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!